Buenas noches a todos. Yo quiero para continuar para nuestro estudio de personas en la Biblia. Y nuestra persona esta noche es Andrés el apóstol. Yo tengo este tema, el apóstol de las cosas o de las pequeñas cosas. Entonces, Andrés y Juan fueron los dos primeros discípulos en conocer y seguir a Jesús. Y Andrés es uno de los apóstoles menos conocidos del grupo inicial de los 4 primeros discípulos. Es uno de los apóstoles de desempeña en un segundo plano. Si bien forma parte del grupo principal, este está a punto de alcanzar el círculo íntimo de Pedro y Santiago, o Jacobo también, y Juan. Y no cabe duda de que tenía una relación cercana con Cristo, ya que a menudo era el medio por el cual otras personas conocían personalmente. Este rol cierto la resultaba muy cómodo y se desenvolvía con toda naturalidad en él. Andrés anhelaba que la gente se acercara a Jesús. De hecho, la primera persona que llevó a Jesús fue su hermano Pedro. El nombre de Andrés significa viril o macho en mi mente. Y parece una descripción acertada. Por supuesto, el tipo de pesca con red y él y las demás participaban requería una considerable fuerza física y determinación. Pero Andrés también poseía otras características propias de la virilidad. Era audaz, diciendo y perseverante. Y había en él debilidad ni fragilidad, lo impulsada una profunda pasión por el verdad y estaba dispuesto a someterse a las mayores dificultades y austeridades a pos de ese objeto. Recuerdan que cuando Jesús lo conoció, Andrés ya era un hombre devoto que se había unido a los discípulos de Juan el Bautista. El Bautista era conocido por su aspecto austero y su estilo de vida espartano. Entonces en Mateo capítulo 13, versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camelo y tenía un cinto de cierro alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces vivía y predicaba en el desierto, y alejado de todas las comodidades de la vida urbana. Para seguir a Juan el Bautista como discípulo era difícil ser blando. Por lo tanto, Andrés y Juan se habrían dejado llevar por la emoción de la expectativa mesiánica.
esperando únicamente que se identificará a la persona correcta. Por eso, en cuando oyeron a Juan el Bautista identificar a Cristo como el Cordero de Dios, los dos discípulos con entusiasmo dejaron a Juan para seguir a Cristo. Hicieron lo correcto y propio Bautista seguramente habría aprobado su decisión. Fíjense en lo primero que hizo Andrés. Primero encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y que se traduce como Cristo, y lo llevó a Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 42, nosotros vimos para un momento, pero la noticia era demasiado buena para guardársela. Así que Andrés encontró la persona que más amaba en el mundo, a quien más deseaba que conocería a Jesús, y lo condujo a Cristo. Entonces, en versículos 41 y 42, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado a Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, para Pedro. Entonces, como vimos en el capítulo anterior, Pedro y Andrés regresaron a Capernaum y continuaron con su oficio de pescadores después de que primer encuentro con Cristo. Tiempo después, quizás varios meses más tarde, Jesús llegó a Galilea para ministrar. Había comenzado su ministerio en Jerusalén y sus alrededores, donde purificó el tiempo y provocó a hostilidad de los líderes religiosos. Pero regresó a Galilea para predicar y sanar, y finalmente llegó a Capernaum. Allí se encontró de nuevo con los 4 hermanos mientras pescaban. En Mateo capítulo 4 y versículos 18 y 22, anajado Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y la barca con Zebedeo, su padre, que remedaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron en Mateo 4 y versículos 18 y 22. Y fue allí donde dejaron la pesca de dedicarse por completo a un discipulado más permanente. Entonces, Andreas
había viviendo toda su vida a su sombra de Pedro y al parecer aceptó este papel. Precisamente eso era lo que lo hacía tan útil. Su disposición es ser un actor secundario a menudo le brindaba perspectivas sobre asuntos que a los demás discípulos les costaba comprender. Por lo tanto, y cuando tomaba la iniciativa, este es difícil para mí, pero un momento, por iniciativa, lo que más destacaba era su asombrosa capacidad para ver un valor inmenso en las cosas pequeñas y modestas. Andrés, permiso porque Andrew, lo siento porque inglés y español, y no cambio en español, pero Andrés se dio cuenta del valor de las personas individuales. Cuando se trataba de tratar con la gente, por ejemplo, Andrés apreciaba profundamente el valor de cada alma. Era conocido por llevar a Jesús a personas individuales, no a multitudes. Casi siempre que los vemos en los evangelios, está llevando a quién? A Jesús. Recordemos que ese primer acto tras conocer a Jesús fue ir a buscar a Pedro. Ese incidente marcó la pauta del estilo de ministerio de Andrés. En la eliminación de los 5,000 y por ejemplo, fue Andrés quien llevó a muchacho con los panes y peces ante Cristo. Los demás discípulos no sabían cómo seguir comida para la multitud. Fue Andrés quien llevó a joven ante Jesús y le dijo en Juan capítulo 6 y versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y cebada y 2 pececillos, más que es esto para tantos. Pero en Juan capítulo 12 y 20 y versículo 22 también, entonces relata algunos griegos buscaron a Felipe y pidieron ver a Jesús. Probablemente eran gentiles que conocían la reputación de Jesús y deseaban conocerlo. En los versículos aquí, y Juan en versículo 21 dice que estos hombres fueron a ver a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe fue a hacerlo, contó a Andrés, y a su vez Andrés y Felipe se lo contaron a Jesús. Entonces, en nosotros versículos nosotros tenemos este ejemplo también. Es significativo que estos hombres se acercaran a Felipe, pero Felipe los levantó ante Andrés y dijo que éste los presentara al maestro.
¿Por qué Felipe no los llevó directamente ante Jesús? Quizás era temido por la naturaleza o tal vez no tenía suficiente confianza en su propia relación con Cristo. Entonces quizás Felipe simplemente se sintió nervioso y confundido acerca del protocolo adecuado. O es posible que Felipe no estuviera seguro de que Jesús quisiera verlos. En cualquier caso, Felipe sabía que Andrés podía presentar a las personas a Cristo. Algo que he observado a lo largo de mis años de ministerio es que los aspectos más efectivos e importantes de evangelización suelen darse a nivel individual y personal. La mayoría de las personas no se convierten a Cristo como respuesta inmediata, a un sermón escuchando a una multitud. Se convierten a Cristo por la influencia de una persona. Yo entiendo cuando yo era muy joven en nuestro escuela dominical y nuestro maestro le llama Don. Él es nuestro maestro en el grupo de jóvenes chicos y él predicar para una elección y afecta mi corazón mucho. Y yo acepto a Cristo porque Él predicó la verdad de Biblia en mi vida. Entonces yo salí nuestra clase y entré a la oficina de mi pastor. En este momento yo acepto a Cristo de mi Salvador. Entonces nosotros tenemos muchas personas individuales, afectan a nosotros mucho. Por nosotros para aceptamos Cristo es nuestro Salvador. Entonces, tanto Andrés como su hermano Pedro tenían un corazón evangelizador, pero sus métodos eran radicalmente diferentes. Pedro predicó en Pentecostales y 3 millones de personas se unieron a la iglesia. Nada en las Escrituras indica a Andrés predicar alguna vez entre una multitud o cómo moviera a grandes masas. Pero recordamos que fue él quien llevó a Pedro a Cristo en la soberana providencia de Dios. El acto de fidelidad de Andrés al llevar a su propio hermano a Cristo fue un acto individual que condujo a la conversión del hombre que predicaría aquel gran sermón en Pentecostés. Todo el fruto del ministerio de Pedro es en última instancia también fruto del fiel testimonio individual de Andrés. Comprendo, porque nosotros tenemos y otro... Comprendió el valor de los regalos insuficientes. Algunas personas perciben por norma general con mayor claridad simplemente porque aprecian el valor de las pequeñas cosas.
Andrés encaja en esta categoría. Esto se evidencia claramente en el relato de Juan sobre la alimentación de los 5,000. Jesús había ordenado a los discípulos que alimentaran a la gente. Y Andrés sabía que no daría tal orden sin darles la posibilidad de obedecer. Así que Andrés hizo lo mejor que pudo. Identificó la única fuente de alimento disponible y se aseguró de que Jesús lo supiera. Algo en él parecía comprender que ningún regalo es insuficiente en manos de Jesús. Y Juan continúa la narración de este ejemplo en Juan capítulo 6 y versículos 10 y 13. Entonces Jesús dijo: haceros recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuarto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y hallaron 12 cestas de pedazos, y de que los 5 panes y cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, qué lección tan asombrosa, y que con tan poco se pudiera lograr. Tanto fue un testimonio del poder de Cristo. Ningún regalo es insuficiente en sus manos. La capacidad de Dios para usar un regalo no se ve limitada ni potenciada por su magnitud. Y es la fidelidad sacrificial del que da, no la cantidad de regalo, la que realmente mide su significado. Es un concepto difícil de comprender para la mente humana, pero de alguna manera Andrés pareció saber instintivamente de lo estaba haciendo perder el tiempo a Jesús al ofrecer un regalo tan insuficiente. No es la grandeza del regalo lo que cuenta, sino la grandeza del Dios a quien se le da. Andrés preparó el escenario para el milagro. Por supuesto, Jesús ni siquiera necesitaba el almuerzo de aquel niño para alimentar de
a la multitud, podría haber criado alimento de nada con la misma facilidad, pero la forma en que alimentó a los 5,000 está como obra de Dios siempre. Él toma los sacrificios, a menudo insignificantes, de quienes dan con fidelidad, de los multiplicar para lograr cosas monumentales. Entonces, él comprendió el valor del servicio discreto. Entonces, algunos no tocan en la banda a menos que sepan tocar el tambor grande. Nosotros conocemos para personas similares, porque ellos quieren para un grande, tambor grande, tienen muchos sonidos también, porque ellos quieren la atención para mí. Yo entiendo. Es parte de cultura de humanidad, humanidad, gracias. Pero Santiago y Juan tenían esta tendencia. También Pedro, pero no Andrés. Nunca se le menciona como participante en las grandes debates. Le preocupaba más llevar a la gente a Jesús que quien se llevaba a metido a quien estaba al mundo. Tenía poco interés en el honor. Nunca lo oímos decir nada que no estuviera relacionado con llevar a alguien a Jesús. Andrés respeta a la profesión, a quienes trabajan con humildad y discreción. Por ejemplo, en Éfesos 6:6, no sirviendo al hoja como los que quieren agradar a los hombres, sino con servicios de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. No era una figura importante como Pedro, lo siento, no, una figura imponente, yo creo que, como Pedro, Santiago y Juan, era más bien una persona humilde. Era de esas personas excepcionales, dispuestas a ocupar un segundo plano y brindar apoyo. No le importaba pasar desapercibido, ¿sí? Y con tal que la obra se llevará a cabo. Esta es una lección que muchos cristianos hoy harían bien en aprender. Las Escrituras divierten contra la búsqueda de puestos de prominencia y advierten a quienes aspiran a ser maestros que se enfrentarán a un juicio más siervo. Entonces, en Santiago 13, versículo 1, hermanos míos, no os halléis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, en ese versículo Jesús enseñó a sus, en Marcos 9 y versículo 35, Jesús enseñó a sus
discípulos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Si necesita una persona especial para ser un líder con espíritu de servicio, Andrés era así. Hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes y fundó iglesias. Nunca escribió una epistola, ¿cómo se dice? Una carta. Sí, epístolos, gracias. Epístola. Entonces, no se le menciona en el libro de los Hechos ni en ninguna de las epístolas. Y Andrés es más una silueta que un retrato en las páginas de las Escrituras. De hecho, la Biblia no registra que le sucedió a Andrés después de Pentecostés. Cualquier que fuera su papel de la historia de la iglesia primitiva, permaneció en un segundo plano. La tradición dice que llevó el evangelio al norte. Estudió el historiador de la iglesia antigua. Dice que Andrés llegó hasta Cesarea, yo creo que. Es por eso Andrés es el santo patrón de Rusia, también el santo de patrón de Escocia, y finalmente fue crucificado en Acaya y el sur de Grecia, cerca de Atenas. Entonces el relato dice que guió a la esposa de un gobernador romano provincial a Cristo, lo que enfureció a su esposo. Lo exigió que renunciara a su devoción de Jesucristo, pero ella se negó. Entonces el gobierno mandó crucificar a Andrés. Por orden de gobierno, quienes la crucificaron, lo ataron a la cruz en lugar de clavarlo. Pero para prolongar su sufrimiento. Y la tradición dice que era una cruz de San Andrés, y cruz en forma de X. Según la mayoría de los relatos, permaneció colgado de la cruz durante 2 días, exhortando a los transeúntes, gracias, y convertirse a Cristo para su salvación. Tras todo de vida de ministerio a la sombra de su hermano más famoso y al servicio a su Señor, corrió una suerte similar de los de ellos, y permaneciendo fiel y esforzándose hasta el final por llevar a la gente a Cristo. Tienen esta pregunta: ¿fue menos apreciado? No. Fue un hombre
privilegiado, fue el primero en oír que Jesús, el Cordero de Dios, fue el primero en seguir a Cristo, forma parte del círculo íntimo con acceso cercano a Cristo. Su nombre será escrito junto con los demás apóstoles en los cimientos de la ciudad eterna, la Nueva Jerusalén. Este es porque en Apocalipsis escribir para el nombre de todos los apóstoles de puertas de grande nueva ciudad también. Y lo mejor de todos, disfrutó a una vida eterna de privilegios, yo creo que. Privilegios, gracias, haciendo lo que más amaba. Presentar a las personas al Señor. Y gracias a Dios por personas como Andrés. Son personas descritas que trabajan con fidelidad, pero sin llamar la atención, que ofrecen pequeños sacrificios y sin embargo logran la mejor por el Señor. No reciben muchos reconocimiento, pero no lo buscan. Solo desean oír al Señor, dice, bien hecho. El legado de Andrés es el ejemplo que nos dejó para mostrarnos que en un ministerio eficaz, a menudo lo son pequeñas cosas las que se cuertan. Las personas, los dones insignificados y el servicio descrito. Dios se complace en usar tales cosas. Porque en nuestros últimos versículos nosotros tenemos esta noche. 1 Corintios y versículos 27 y versículo al 29. Y sino que lo nació del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es, a fin de nadie se acte en su presencia. Entonces, y gracias por tu atención esta noche. Y nosotros tenemos una nueva persona domingo, Juan el Apóstol.